Vamos con más noticias nacionales. Por la mañana se registraron diferentes allanamientos en el municipio de Fraijanes. En estos operativos se capturó a 4 personas supuestamente vinculadas a la pandilla 18. Cristian Martínez desde el lugar con el informe. Cristian, adelante con los detalles. En horas de la mañana de este día, agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con agentes de la DEIC realizaron 14 allanamientos en el municipio de Fraijanes. En estos operativos se capturó a 4 personas acusadas de 2 homicidios efectuados en agosto del 2013. Los detenidos son Elvis Noé Vázquez Cetino, alias El Neto, de 22 años, Pedro Saúl Valencia Quetzal, alias El Pericas, él tiene 19 años. Él es detenido en la segunda avenida y tercera calle de la zona 2 Fraijanes, quienes eran requeridos por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa, según la orden de captura que fue emanada por el juzgado de turno de primera instancia penal. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Y en otro tema, conforme avanzan las evaluaciones psicológicas hacia los 54 menores recientemente rescatados y que eran obligados a pedir dinero y a limpiar los vidrios en los semáforos de la capital, la Fiscalía contra la Trata de Personas logró identificar por su idioma materno que 5 podrían ser originarios de Nahualá, Sololá, y sospecha que los demás también podrían venir de comunidades vecinas. Suseli Contreras nos ha preparado el siguiente informe. Cada víctima será abordada como un caso individual. Los niños están sujetos a un proceso de medidas de protección, mientras se logra un anticipo de prueba, aunque no se permitirá que permanezcan por largo tiempo. Se está programando ahorita la entrevista por grupos a los niños, que los psicólogos nos están informando que ya pueden dar algún tipo de información. La mayoría de ellos está utilizando intérprete para poder platicar con ellos con su idioma natal. El proceso de medidas de protección permitirá determinar el tipo de responsabilidad que tiene cada uno de los adultos involucrados, si existen otros externos al ámbito familiar o si los padres también cometieron el delito de maltrato infantil. Hasta el momento de las entrevistas que se han abordado, por ejemplo, hay un niño que manifiesta de que sí tenía una cuota que vender de un producto que le daba el papá. Entonces, si no, pues recibía agresión o un maltrato, les pegaban. La Fiscalía analizará si la totalidad de los niños provienen de Nahualá y otros aspectos del caso que ayudarán a tomar medidas preventivas y evitar el flujo de niños que provienen del interior del país, utilizados para la explotación laboral. Que la evaluación psicológica nos va a arrojar de alguna manera el grado de afectación que tienen estos niños producto para nosotros fue sometimiento, porque al final de cuentas el niño no puede decidir y decir yo voy a determinado lugar o yo hago determinada actividad. De las 177 denuncias que han ingresado a la Fiscalía, el 70% son por los delitos de explotación sexual, de las cuales existen 64 órdenes de aprehensión solicitadas. Por una Guatemala en paz, Héctor Chutub y Suseli Contreras. Y conforme pasan los días, este tema ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Diego Silva nos da un recorrido al respecto de este tema. Diego. Redes de trata, maltrato infantil y mendicidad. Esto fue lo que opinó la gente en las redes sociales. Ariel Sandoval escribió: en Chiquimula ya es triste la situación con tantos niños trabajando para mantener a sus padres. Carlos Juan dijo: las personas que dan dinero a los que les piden en las calles también tienen la culpa. Por ellos es que se dan estas cosas. Luz Castañeda dice: ojalá y les den la atención psicológica necesaria y se les dé seguimiento para castigar a los responsables. Y Eliu Ortiz dijo: lo que opino es que si hubiesen mejores gobernantes en Guatemala no existiría mucha pobreza. Sus comentarios y denuncias podrán ser publicadas y leídas en este espacio de redes sociales, donde encontrará diversos temas de interés público. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter como @Guatevisión_TV. Soy Diego Silva, los veo en la próxima emisión. Y en el segmento Cara a Cara hablamos con 2 consultores de política social respecto al tema de la pobreza, tema que seguramente será utilizado por los partidos políticos en la próxima contienda electoral. Hay que poner atención cuando los políticos hablan sobre las posibles soluciones de este problema. ¿Cómo se define la pobreza? Veamos estas 2 perspectivas. Bueno, los pobres se pueden medir básicamente con medidas indirectas o directas. Una modalidad que más se utiliza es utilizar un umbral de consumo, y los que están por debajo de ese umbral de consumo se dice que son pobres y los que están por encima
quienes son no pobres. En la época actual, cuando hablamos de quiénes son los pobres y qué es la pobreza, estamos hablando de un tema muchísimo más complejo, de lo que se llama la multidimensionalidad de la pobreza, es decir, donde influyen no solo las capacidades de las personas en términos de su salud, de su nutrición, de su educación, sino también las condiciones materiales de vida que enfrentan. Y también significa, sobre todo, las oportunidades reales que tienen de tener acceso a activos productivos, a poder tener un empleo, a poder tener oportunidades económicas y de participación política en la sociedad. A ver, ¿cuál debería ser el papel del Estado en el combate a la pobreza? Bueno, básicamente tiene que hacer las funciones de promover y brindar oportunidades a estas personas para que salgan de esa condición. Y para eso requiere dar condiciones adecuadas para mejorar las condiciones económicas para que por su propio esfuerzo puedan salir adelante, pero además brindar una adecuada red de protección social. El papel del Estado es fundamental para poder conducir al conjunto de la sociedad hacia la solución de los problemas de desarrollo y de la pobreza. Normalmente se piensa que los pobres deben ser el sujeto de la intervención del Estado cuando es el conjunto de la sociedad. Entonces, ¿cuál es su papel? Primero, direccionar una visión de desarrollo. Y segundo, crear las condiciones para que las personas y las comunidades se puedan involucrar en los procesos productivos, en los procesos económicos y los procesos políticos de la sociedad. Todos los programas de gobierno han contemplado estrategias para combatir la pobreza, pero estos han fracasado. ¿Por qué? Bueno, porque es un discurso político atractivo. Recuérdese que la principal parte del electorado guatemalteco vive en situación de pobreza. Entonces, que esté en el discurso ya es casi obligatorio y se ve mal que no esté. El tema es que la mayoría de los partidos políticos no han hecho, digamos, el esfuerzo, no tienen una agenda real de reducción de la pobreza que se traduce en dos cosas. Una, en interés real. Y la otra en medidas específicas que usted pueda definir a priori y conocer a priori de qué es lo que van a hacer. Y lo tercero es que tampoco le dicen con qué recursos lo van a hacer ni cuánto les va a costar. En mi opinión, el principal desafío tiene que ver con el diseño institucional en el que se insertan esos programas y que en definitiva no logran funcionar de manera coordinada y sinérgica, sino más bien es fragmentada y en algunos casos incluso con problemas de transparencia y promoción de prácticas clientelales. En el momento de escuchar la oferta electoral para combatir la pobreza, ¿qué debemos exigirle a los partidos políticos? Bueno, básicamente es importante conocer en detalle el cómo se pretende atender esta problemática y no solo qué se piensa hacer. Los planes generalmente presentan programas o indicadores muy generales de lo que se quiere hacer, pero no entran a mucho detalle. Y ahí es donde pueden darse cuenta los ciudadanos de qué tan factible es que se puedan implementar. Primero tienen que definir concretamente qué van a hacer en términos de política económica. En los últimos años toda la discusión sobre pobreza se ha centrado en la política social, la cual es importante y además necesaria, ¿verdad?, por las desigualdades que hay. Pero política social acá, por ejemplo, se entiende únicamente como programas de transferencias monetarias u otro tipo de formas asistenciales. Necesarias, mas no suficientes. Necesitamos saber qué van a hacer en materia de política económica para generar empleo. Un problema estructural como la pobreza no podrá ser resuelto en 4 años, coinciden los analistas. Pero el cómo implementar las políticas sociales puede impactar la vida de los ciudadanos. Un tema que seguiremos discutiendo en otro Cara a Cara. Siempre en el tema político, no se pierda la mesa de discusión con el equipo de periodistas de Noticiero Guatevisión, que en la emisión de mañana sábado abordarán el tema de la pobreza, sus causas, repercusiones y posibles soluciones que plantearán los partidos políticos en la próxima campaña electoral. Recuerde, panorama político y la mesa de discusión. Noticiero Guatevisión, emisión sabatina a las 7 de la noche. Más palpable. Ahora es momento de continuar con las noticias. Antes haremos una breve pausa comercial, pero ya está con nosotros Carlos Roquel y nos trae importante información de los departamentos. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William. Buenas tardes a nuestros televidentes. Efectivamente, cuando regresemos del corte comercial, alcalde de Sonil pierde inmunidad, le diremos por qué.